Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Junior Osorio y el día de hoy vamos a iniciar esta transmisión de este culto virtual que queremos que llegue a sus vidas y queremos que ustedes puedan ser bendecidos con la alabanza, con la palabra del Señor, pero también con lo que el Señor nos desee transmitirnos en este momento. Amén. Vamos a entonar un par de alabanzas y vamos a adorar al Señor para poder crear ese ambiente que Él desea que nosotros podamos estar deseosos y ansiosos de escuchar su palabra. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. 1, 2, 3, va. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Cúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén, hermanos, esa ha sido la alabanza del Señor. Y ahora vamos a pasar un tiempo de intimidad con nuestro Dios, Señor. adorándole, entregándole nuestras cargas, pidiéndole la llenura de su Espíritu en nuestras vidas. Sí, Señor. Exquisita presencia, Sí, Señor, maravilloso. presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llenala de ti. Llena mi vida, llénala de ti.
presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llenala de ti. Llena mi vida, llenala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, Señor, llenala de ti, llenala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Santo Señor. Amén, hermanos. Esa ha sido la Sí, Señor. adoración a nuestro Dios. Y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su palabra, Sí, Dios. para descubrir lo que Él quiere decirnos. Y pongamos nuestro corazón para que el Señor hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ese tiempo vamos a pasar ahora a la lectura de su palabra en presencia de nuestro pastor Germán. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Buenas noches con todos, amados hermanos. Soy el pastor Germán Osorio, represento a la Iglesia Cristiana Jesús mi Pastor. Amén. Estábamos tratando el bautismo del Espíritu Santo y habíamos dicho que había tres formas por las cuales la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Uno de ellas era por voluntad propia de Dios, que Dios, sin que uno se lo pida, Él bautiza. La segunda es por pedir en oración el bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera es por imposición de manos. Amén. Amados, vamos a tratar este tema, bautismo del Espíritu Santo por imposición de manos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14, del versículo al 20. Bendito es Dios, bendita es su palabra. Amén. Amados hermanos, la palabra nos enseña que Saulo, que después va a ser el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia y la asolaba, dice la Escritura. Bendito sea Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este don, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amados hermanos, la iglesia había sido dispersada y ellos, apóstoles, habían ido a Samaria porque escucharon que allá se estaba predicando el Evangelio
y que muchos creyentes en Jesucristo habían sido bautizados. Amén. Pedro y Juan llegan allá, dice, y empezaron a imponer las manos. Y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Este Simón, que había sido un brujo o hechicero, que engañaba a la gente con sus artes mágicas que no eran de Dios, la gente lo seguía. Pero cuando Simón vio que las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo, les ofreció dinero a Pedro y Pablo. Perdón, a Pedro y a Juan. Pero Pedro le dijo, no se recibe por dinero. El don de Dios no se recibe. Amados, la palabra dice, bien claro dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice. El 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Claramente lo dice doblemente acá, que Pedro y Juan imponían las manos y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y este hombre, que había sido hechicero, también quiso ese poder. Por eso él mismo dice, dame ese poder, para quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Amados hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no se recibe por dinero ni por otros bienes, se recibe por la voluntad de Dios. Esta es la forma que cuando uno impone las manos y la persona está lleno del Espíritu Santo, lo puede pasar a otra persona. Vamos a otro pasaje, Hechos 9:15 al 17. Saulo, que después el Señor le cambia el nombre por Pablo, el que perseguía la iglesia, dice la Escritura, que el Señor se le presentó cuando él estaba yendo a Damasco para coger y traer presos a los creyentes. El Señor se le aparece y le habla. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Escritura que Saulo cayó del caballo y al escuchar la voz quedó ciego y dijo, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dijo el Señor. Amén. Aleluya, Padre. Anda a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer, dice la Escritura. Y Pablo estuvo 3 días orando, clamando a Dios, tal vez pidiéndole perdón, porque se daba cuenta que estaba equivocado. Cuando él escuchó la voz de Dios, entendió que él estaba errado y equivocado. Y posiblemente clamando a Dios, estuvo 3 días sin comer, dice. Y el Espíritu Santo le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice, anda, porque este hombre, Saulo, va a recibir el Espíritu Santo. Este discípulo le dice, Señor, pero él persigue a tu iglesia. Pero el Señor le dice, anda. Cuando este hombre llega, esto es lo que sucede. Versículo 15. Perdón. 9:15. Bendita es la palabra del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien claro dice que Ananías le puso las manos y le dijo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y
levantándose fue bautizado. Amados, les había dicho que ser lleno del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Pablo, que perseguía a los creyentes, también recibió el bautismo del Espíritu Santo por imposición de manos. Vamos a Hechos 19, otro pasaje. Bendito es Dios. Hechos 19 del 1 al 6. Pablo en Efeso. 19:1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo quiero que se quede bien grabado el versículo 6, porque dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amados, les había dicho en una de las clases que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo empiezan a hablar lenguas angelicales, idioma no conocido. Pero también tengo que aclararles que en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo y los 120 que esperaban la promesa, ellos empezaron a hablar en un idioma conocido, pero que ellos no tenían ese conocimiento. Ellos hablaban hebreo, pero ese día ellos recibieron el don de hablar diferentes idiomas. Pero esa es una excepción. En lo sucesivo las personas ya no hablaban en otro idioma que ellos no conocían, sino hablaban en lenguas angelicales, idioma no conocido, que solamente lo hablan aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo, porque no es la persona que habla, sino es el espíritu de la persona que le habla a Dios. Y para comprender mejor esto, vamos a 1 Corintios, capítulo 14, y el versículo 14:1, dice: el hablar en lenguas. Sigan el amor y procuren, dice, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Claramente lo dice este pasaje. El que habla en lenguas no habla a los hombres, le habla a Dios, dice. ¿Por qué? Bien claro dice: porque habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie entiende ese idioma porque es un idioma celestial. Es el idioma del espíritu del hombre que le habla a Dios. ¿Por qué lo hizo así Dios? Hay que preguntarle a Él. Pero estoy seguro y convencido que es para que nadie entienda lo que la persona le está diciendo a Dios. Pero dice la Escritura que cuando uno habla en lenguas, el Espíritu está hablando a Dios de acuerdo a su necesidad. Amén. Y lo vuelve a aclarar. Dice el verso 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pero muchos dicen que eso era para ese tiempo de los apóstoles. Amados, el Espíritu mismo revela que eso es para todo tiempo. El versículo 5 dice: así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Claramente dice Dios.
Yo quisiera que todos hablen en lengua, dice. Tiempo presente. El diablo les ha engañado a mucha gente y les ha hecho creer que esto era para el tiempo solamente de los apóstoles. No, esto es para todo tiempo. Amén. Para el que cree todo es posible. Amados, si alguien enseña que eso era solamente para el tiempo de los apóstoles, lo que está cometiendo es una blasfemia. ¿Por qué? Porque está hablando en contra del Espíritu Santo. Jesús, cuando él había liberado a un hombre de unos demonios, los fariseos decían, este no echa a los demonios en el nombre de Dios, sino en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús ahí habló y dijo, todo lo que se diga contra el Hijo del Hombre será aceptado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni ahora ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Amados, ¿por qué dijo eso? Porque Jesús todo lo que hacía, lo hacía con el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Jesús aquí estuvo como hombre. Era necesario que esté como hombre, a pesar que era Dios. Era necesario que esté como hombre para que pueda salvar. Si él hubiese estado como Dios, Satanás hubiese dicho, tú estás haciendo trampa. Porque así como el primer hombre, Adán, pecó y el pecado pasó a toda la humanidad, el postrer hombre, que es Jesucristo, él perfecciona la salvación para toda la humanidad. Está escrito en el libro de Romanos. Amados, entonces Jesús como hombre, lleno del Espíritu Santo, porque así dice la Escritura, cuando fue bautizado en agua, dice que fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, no comió. Amados, el mismo Espíritu que estaba en él, el Señor se lo prometió a toda la humanidad. Los primeros que lo recibieron fueron los apóstoles. Cuando Jesús, después de haber resucitado, se les aparece y sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero el Espíritu Santo todavía no había llegado. Entonces, en esa oportunidad ellos recibieron el Espíritu Santo, pero le dijo el Señor, esperen la venida del Espíritu Santo, la promesa. Porque cuando venga el Espíritu Santo, serán llenos de poder. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amados, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios lo prepara, siempre y cuando esa persona quiera, para que lleve el Evangelio en su región donde vive, en su país, países vecinos y a cualquier país del mundo. Amén. Eso es lo que significa ser testigo en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Amados, pero con el bautismo del Espíritu Santo uno recibe poder. A partir de las siguientes clases voy a enseñar los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cosas son los dones del Espíritu Santo? Las armas espirituales que Dios le ha entregado a su iglesia. Amén. Y es necesario que el hombre conozca los dones del Espíritu Santo, porque algunos recibieron el Espíritu Santo, pero no saben qué dones han recibido. Si el pastor de la iglesia, si tu pastor de tu iglesia es un hombre lleno del Espíritu Santo, él te va a enseñar y te va a dirigir cuáles son tus dones. Amén. Pero si el pastor niega sobre el bautismo del Espíritu Santo, no cree, difícil que reciba. Y en lugar de decir, de alegrarse, va a decir, esto no es de Dios, sino esto es del enemigo. Amados, el enemigo no puede ir contra la palabra de Dios. Toda la iglesia debe aprender y debe saber y debe anhelar
el bautismo del Espíritu Santo. Hoy nuevamente doy testimonio de que yo anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo apenas me convertí, porque yo me bauticé antes del mes de haber conocido o recibido a Jesucristo. Pero cuando entendí y aprendí que Dios también bautiza con el Espíritu Santo, que es diferente del bautismo de agua, yo también quería eso. Amén. Y le clamaba a Dios, ayunaba, clamaba, ayunaba, pidiéndole. Y el Señor se demoraba. Hasta que llegó el día que el Señor en su bendita misericordia, un día que yo le estaba clamando, y le dije un día: Señor, de repente no soy tu hijo, por eso es que no merezco el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Señor, escuché la voz audible que el Señor me dijo: espera. Y cuando yo escuché esa voz de Dios que me dijo: espera, me sentí tan agradecido a Dios, porque entendí que sí me iba a bautizar. Pasaron unos meses, el Señor me bautizó. Amén. A partir de ese día empecé a hablar en lenguas angelicales. Pero doy testimonio que no fui el único que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ese día también fue bautizado con el Espíritu Santo el pastor Junior, mi hijo. Y él empezó a profetizar. Amén. También recibió el bautismo del Espíritu Santo mi hija Natalie y otras personas más. Amén. Todos ellos pueden dar testimonio de que esto es de verdad. Pero en esta iglesia, muchos han sido bautizados, muchas veces por imposición de manos del que habla, muchas veces en medio de la alabanza, muchas veces cuando hemos estado adorando a Dios o cuando se ha estado dando la palabra. Amén. Amén. Y han sido bautizados de todas las formas que está escrito acá. Aleluya. Porque Dios es soberano. Gloria a Dios. Algunos han sido bautizados con el Espíritu Santo en su casa. Amados, Dios es soberano y lo hace cuando quiere y como quiere. Aleluya. Amén. Dios es misericordioso. Amados, sin el bautismo del Espíritu Santo no hay dones espirituales. Amados, todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador recibe el Espíritu Santo. Aleluya. Pero recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. El libro de San Juan, capítulo 20, versículo 22. Bien claro, Jesús le dijo, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ellos lo tenían a partir de ese momento, pero no tenían el bautismo. El bautismo lo recibieron el día de Pentecostés. Contesto. Hechos 2. Amén. Ahí está la venida del Espíritu Santo. Amén. Yo le pido, por favor, anhelen ser bautizados con el Espíritu Santo. Clámenle a Dios. Sí, Señor. Clámenle a Dios, clamen. No importa qué tiempo tengas que pasar clamando y pidiéndole, pero es la experiencia más maravillosa. Amén. Si tú estás obedeciendo a Dios, si tú quieres servirlo a Dios, si tú quieres un ministerio, clámale para que Dios te bautice. Gloria a Dios. Clámale. Amados, hay 5 ministerios que ha dado Jesucristo: Sí, sí. apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Cada uno tiene un llamado diferente, pero los dones espirituales se reciben con el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen el llamado de evangelistas, de profetas, etc. Pero para que esos dones funcionen a la perfección, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Dios va a permitir que sigamos enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo que ya hemos enseñado. Ahora vamos a enseñar sobre los ministerios y después sobre los dones espirituales.
Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por todas las personas que vean este video y escuchen esta palabra y te clamen, bendito Dios, para que reciban a tu Santo Hijo Jesucristo. Dales tú la salvación, Padre. Y si te piden el bautismo del Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú se lo concedas, Padre. Señor, para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo te pido que todo aquel que anhele, tú se lo concedas, Padre, para que vean tu gloria y el mundo sepa que tú nos has enviado, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Bendigo a tu iglesia, Jesús mi pastor, y bendigo a tu iglesia de todo el Perú y en el mundo. Tu gloria sea llevada a todos los lugares, a todo rincón, y tu palabra fluya a través de los aires, como tú lo has dicho, Padre. En el nombre de Jesucristo sea hecho. Amados, todo aquel que quiera escuchar estas prédicas, añádase a mi canal YouTube, PS Germán Osorio Lara. Gracias. Que Dios me los bendiga. Shalom.